Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 4 de la primera carta de Corintios. En este capítulo Pablo continúa su argumentación sobre la importancia de la humildad y la fidelidad en el ministerio cristiano. Ahora se refiere a los líderes, a los ministros del Señor. En el capítulo anterior vimos cómo Pablo habla que todos somos colaboradores con Dios, es decir, que ningún predicador es más que otro y que no debemos seguir a predicadores, que tenemos que ver es a Cristo Jesús. Pero ahora en el capítulo 4 pues sigue hablando de la humildad que debe caracterizar a todo cristiano. Sin embargo, se centra en los líderes. ¿Cómo debemos vivir los líderes, ministros de la causa del Señor? Es interesante que podamos entender esto. Y Pablo enfatiza aquí que la fidelidad a Dios y a su palabra es más importante que la popularidad o el reconocimiento humano. También Pablo advierte a los creyentes sobre la importancia de la humildad en el ministerio cristiano y les recuerda que su ministerio no es para su propio beneficio, sino para la gloria de Dios. También Pablo les recuerda a los creyentes que deben imitar a Cristo en su vida y ministerio y que deben ser ejemplo de humildad y fidelidad. Esto para los líderes, pero también para toda la iglesia. Es algo que debemos tener todos, humildad, ser un ejemplo para todas las personas. 3 aplicaciones encontramos en este capítulo. Primero, la fidelidad a Dios y a su palabra es fundamental para el ministerio cristiano y debe ser priorizada sobre la popularidad o el reconocimiento humano. Segundo, la humildad es fundamental para el ministerio cristiano y debe ser cultivada y demostrada en la vida y el ministerio. Y tercero, la imitación de Cristo es fundamental para el ministerio cristiano y debe ser priorizada en la vida y el ministerio. 3 cositas importantes. 1, fidelidad. 2, humildad. Y 3, imitación. 3 cosas que todo ministro debe tener: fidelidad a Dios, humildad de corazón e imitar a Cristo Jesús. Si hacemos esto como líderes de Dios, como ministros de la causa del Señor, entonces tendremos éxito. Recordemos que no estamos ministrando ni estamos liderando una empresa popular, una empresa común. No, estamos ministrando los asuntos de Dios. Por tal motivo, debemos mantener estas 3 cosas: fidelidad, humildad e imitación. Debemos orar al Señor y decirle: Señor, te pido que me ayudes a entender y a aplicar los principios de la fidelidad y la humildad en mi vida y ministerio. Ayúdame a ser un instrumento de tu amor y tu gracia para con los demás. Es importante entonces que tengamos esto presente, porque Dios lo pide de nosotros. Leamos la Biblia, 1 Corintios 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Interesante, administradores de los misterios de Dios. Nótese bien, hace énfasis en esto, lo que te decía hace un momento. No somos administradores de una empresa común, una empresa popular. Somos administradores de los misterios de Dios. Administramos los recursos de Dios, administramos las personas de Dios, administramos la iglesia de Dios. Por tal motivo, debemos hacerlo de la forma en como Dios nos pide. Pablo aconseja a los corintios que lo consideren a él y a sus colaboradores como servidores y administradores, no de los hombres, sino de Dios. Como eran llamados por Dios para su obra en el ministerio del Evangelio, no debían ser considerados dirigentes de diversas funciones dentro de la iglesia, ni caudillos de bandos en disputa. Cristo ha dado a sus obreros la responsabilidad de predicar su palabra al mundo. No se les permite que presenten y enseñen las opiniones y las creencias de los hombres, sino que se les encarga que den a los hombres el mensaje puro de salvación, incontaminado por la filosofía del mundo, lo dice el comentario bíblico adventista. Así que es importantísimo. Tú, querido líder, no eres un líder de una empresa cualquiera, eres líder de los misterios de Dios, estás liderando los asuntos del Señor. Así que cuando hables, no debes hablar tu propia opinión o la opinión de los hombres.
No debes empezar a hacer proselitismo o empezar a crear bandos en la iglesia. No, tú tienes que enseñar, es la palabra de Dios, predicar el mensaje de salvación, no la filosofía de los hombres, predicar a Cristo crucificado y a este resucitado y pronto a venir en gloria. Eso es lo que nosotros debemos hacer, predicar. No destinarnos a dividir la iglesia o a que opinen en este político, en aquel político, o en este predicador, en aquel predicador, y convertimos la iglesia como en una plazoleta donde cada uno habla y para ver quién vende mejor su producto. No, esto no es la iglesia. La iglesia es el lugar donde venimos a fortalecernos unos a otros para encontrarnos pronto con Cristo Jesús y presentar a Cristo Jesús. Claramente, eso es lo que nosotros debemos hacer en la casa de Dios, porque somos administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Interesante. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Mira, Pablo ahora está hablando aquí acerca del juzgar. Y él dice que nosotros no debemos estar lanzando críticas y juicios sobre las personas. Dice el versículo 5, así que no os juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá sus alabanzas de Dios. En el tiempo cuando los planes y propósitos de los hombres sean revelados, cada obrero de Dios recibirá su justa medida de aprobación. Con confianza, entonces, podemos esperar que el juez que nunca yerra dará a los justos la medida de alabanza que les corresponda. Los hombres deben evitar dar alabanza a los siervos de Dios, dice Joya de los Testimonios y Palabra de Vida del Gran Maestro. Los ministros de Dios son solo los instrumentos del Señor, y es Él quien los usa para cumplir sus propósitos. Por lo tanto, solo Él debiera ser alabado y ensalzado. Interesante. Dos cositas. Primero, no debemos dar alabanza a los hombres, sino solamente a Dios. Y segundo, no debemos juzgar a las personas porque no conocemos las intenciones del corazón. Y aquí el apóstol habla de esto. Jesús también habló acerca del juzgar. No debemos juzgar. Ahora, cuando una persona se equivoca, obviamente, sus frutos o su actuar, nosotros debemos hablar con toda paciencia y doctrina. Vamos a leer en los libros o en las cartas que continúan después de Corintios, allí esos consejos del apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo, le dice, enseña, amonesta con toda paciencia y doctrina. Es lo que debemos hacer, pero las intenciones del corazón, tú y yo no las conocemos, así que no podemos juzgar e ir más allá. El cristiano no puede menos que advertir defectos de conducta en sus prójimos, pero debe refrenarse de juzgar los motivos y emitir juicios sobre sus prójimos en la esfera de la relación espiritual de ellos para con Dios, dice el comentario bíblico adventista. Así que debemos centrarnos solamente en lo que vemos, no podemos ir más allá. Decir, es que este hermano viene a la iglesia, pero su relación con Dios está fría, porque tú no sabes, no conoces el corazón de esa persona, no conoces las intenciones de ese corazón. Así que no debes juzgar, no tomes el papel de juez, porque el único que juzga es Dios. Y el apóstol está diciendo aquí, porque habían divisiones allí en la iglesia de Corinto. Uno se estaban yendo con diferentes predicadores y otro estaban juzgando, criticando. Era terrible esta iglesia. Por eso Pablo les escribe esta carta y les dice, versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ahora, versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaréis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Mira, allí en Corinto había una situación bastante difícil, y es que estos personajes o la iglesia allí se sentían tan ricos ellos espiritualmente, se sentían tan fuertes,
que ellos se creían independientes, decían no necesitamos de Pablo ni de Apolos, nosotros podemos por nuestra propia cuenta. Y Pablo les está enseñando acerca de la humildad, porque esto era orgullo. Ellos decían no necesitamos ningún predicador, nosotros mismos podemos. Eso es orgullo, porque todos necesitamos de todos y debemos apoyarnos, orar los unos por los otros. Porque según pienso, dice el versículo 9, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Mira cómo Él presenta quién es Él como ministro, quién es Él como predicador, quién es Él como administrador de los asuntos de Dios, para que el pueblo entienda y se dé cuenta. Carta 5 del año 1900 dice la sierva del Señor: el cristiano es un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. ¿Singular? Sí, tiene un carácter sumamente singular y peculiar, porque su vida se ha desarrollado de acuerdo con la semejanza divina. Los habitantes de los mundos no caídos y del universo celestial están contemplando con intenso interés el conflicto entre el bien y el mal. Se regocijan cuando las sutilezas de Satanás, una tras otra, son discernidas y se les hace frente con un escrito está, así como Cristo les hizo frente en su conflicto con el astuto enemigo. Cada victoria ganada es una gema en la corona de la vida. En el día de la victoria triunfa todo el universo del cielo. Las arpas de los ángeles producen la música más preciosa que acompaña la melodía de la voz. Gloria al Señor, qué maravilloso. Somos un espectáculo, nos están viendo, querido hermano, por eso debemos cada día hacer frente a las artimañas del enemigo. Con un escrito está. Todos los días fortalecernos en la palabra del Señor, ser reavivados por ella. Este programa que estamos siguiendo de un capítulo diario de la Biblia es muy especial porque nos permite explayarnos, ahondarnos en el capítulo diario. Hoy, por ejemplo, son 21 versículos nada más los que tenemos para leer. Ya hemos leído 11, así que te quedan 10, pero te invito para que leas todos los 21 y tú mismo solito allí saques reflexiones. Yo te estoy dando mis propias reflexiones, pero tú debes sacar las tuyas, analizar, reflexionar, pero no quedarte allí, sino aplicar todos esos consejos a tu vida y dejar que Cristo transforme tu corazón. Y mira la forma como Pablo le habla a esa iglesia en Corinto. Les está amonestando, sí, les está llamando la atención porque se están comportando de la manera incorrecta, pero luego les dice el versículo 14: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Interesante, mira la autoridad que tenía Pablo para decir, imítenme a mí. Su vida era intachable, su vida era totalmente entregada a Dios, una dependencia absolutamente de Dios, porque tenía la capacidad de decir, imítenme a mí. En Gálatas también lo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Esto es realmente tener una santidad total, eso es tener una entrega, una sumisión completa a Dios, y es a lo cual tú y yo debemos llegar. Que podamos decir a las personas, imítenme a mí, que los amigos, que los vecinos, que los familiares nos puedan ver y puedan imitarnos, porque nosotros estamos siguiendo a Cristo Jesús, estamos sirviendo a Cristo y estamos obedeciendo a Cristo tal cual Él nos pide, por amor, entrega y sumisión a Él. Hazlo, querido hermano, y vivirás la vida cristiana como Dios pide que lo hagas. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 4 de la primera carta a Corintios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!